Bueno, un saludo para todos. Vamos a iniciar este encuentro que hemos denominado Didáctica de la Lengua, la formación de lectores, escritores y hablantes competentes. Tal vez llame la atención, porque cuando uno habla de didáctica, en realidad lo refiere, la didáctica es una disciplina que se ocupa y se preocupa por, de alguna manera, entender y comprender cuáles son las mejores intervenciones docentes. Es decir, la intervención docente más eficaz para lograr los objetivos de enseñanza y aprendizaje. ¿Mm? Y en general esto lo relacionamos con la acción de la escuela. ¿Mm? Y en general la escuela la relacionamos con aprender a leer y escribir. ¿Mm? Porque en realidad, claro, uno piensa, bueno, pero nosotros cuando aprendemos a hablar, y en realidad no hablamos de aprendizaje cuando nos referimos al lenguaje oral. Generalmente hablamos de desarrollo, ¿m? Porque sabemos que adquirir el lenguaje oral no requiere de una intervención sistemática de un otro, sistemática, anticipada, planificada. Sabemos que un niño está en una comunidad de hablantes y espontáneamente va desarrollando el lenguaje y adquiriendo la capacidad de comunicarse oralmente a través de lograr, bueno, la complejidad que suponen los diferentes niveles del lenguaje, poder reproducir los sonidos propios de la lengua materna, ir enriqueciendo ese vocabulario que empieza por una palabra hasta que articula esas primeras frases de dos palabras. El desarrollo sintáctico, gramatical se va complejizando en la medida que el chico va pudiendo producir enunciados cada vez más complejos, va enriqueciendo al mismo tiempo su vocabulario. Eh, Eso le va permitiendo a través del lenguaje también ir construyendo un conocimiento del mundo que lo rodea. Y en realidad, bueno, los psicólogos del lenguaje plantean que hacia los 5 o 6 años es esperable que el chico haya desarrollado ese lenguaje oral, ¿eh? Que supone, bueno, producir los enunciados con la complejidad que generalmente pueden tener nuestros enunciados, donde aparecen las oraciones subordinadas, coordinadas. Pero, obviamente, el desarrollo del lenguaje oral se va complejizando a lo largo de la vida y la escuela también tiene un compromiso en relación con eso. ¿Mm? Con ese desarrollo más complejo, que permite precisamente desarrollar la competencia del hablante. Porque estamos hablando, lo que decíamos, ese subtítulo, una escuela que forma escritores, lectores y hablantes competentes. Generalmente esos son los tres ejes que aparecen en los diseños curriculares. ¿Mm? Es decir, las prácticas del lenguaje asociadas con la práctica de lectura, de escritura y oralidad. ¿Mm? En un momento se produjo como un cambio muy importante en las prescripciones curriculares. Esos cambios importantes tuvieron que ver, tuvieron relación con, primero, el avance de las propias ciencias del lenguaje, también el avance de la didáctica de la lengua, que de alguna manera se hacía eco de ese avance. Estamos hablando de la ciencia. Las ciencias avanzan, indudablemente, impactan en el modo de entender la mejor oferta para producir aprendizajes más eficaces. En ese momento se puso el eje, cuando digo en ese momento, fue a partir de la década del 80 que se produjo por ahí como un cambio, podríamos decir, de paradigma en cómo entender la propuesta didáctica más eficaz en las escuelas, que produjo un cambio notable en la propuesta didáctica, notable en relación a la escuela previa, por ejemplo, la escuela que yo cursé. Siempre digo que en la década del 70 me formé como profesor para la enseñanza primaria y psicopedagogo, y en la década del 60 hice recorrido por la escuela primaria y secundaria. Este cambio, de alguna manera,
cuestionó esa propuesta que yo recibí en mi escuela, tanto primaria como secundaria, que teníamos supuesto. Ese supuesto era que si nosotros describimos la lengua de alguna manera, adquirimos conocimientos que nos permiten ser competentes. Es decir, ¿qué es describir la lengua? Bueno, hay sustantivos, hay adjetivos. ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? Los artículos, el femenino, el plural, el masculino, los verbos, la conjugación, primera conjugación, describir la lengua. ¿Sí? Después se describían las oraciones, los tipos de oraciones. El famoso análisis sintáctico, la gramática estructural, que de alguna manera planteaba cómo analizar cómo se estructuraban las frases. Este supuesto fue cuestionado. No es suficiente describir la lengua para transformarse en un usuario competente de esa lengua. Y lo que se planteó es que para transformarse en un usuario competente, lo que había que hacer es poner en práctica, ¿eh? Es decir, poner en práctica la lectura, poner en práctica la escritura, poner en práctica la oralidad con la complejidad que supone hacer un recorrido que va más allá de la capacidad de desarrollar mis modos de hablar en función de lo que la cotidianeidad me pide dentro de los círculos sociales en que un chico se maneja, sean las familias, los adultos, los pares. Porque indudablemente la cotidianeidad exige ciertas competencias, pero en realidad yo tengo que tener la capacidad de poder, si yo quiero explicarle algo al otro, ser claro en lo que quiero decirle, si yo quiero en una discusión argumentar a partir de un punto de vista diferente al del otro, tengo que tener la capacidad de cuestionar el argumento del otro para plantear que, bueno, el argumento que yo quiero defender es más válido. O también si tengo el objetivo de desarrollar, de alguna manera conocer o poder acercarme a otro para que por el interés que tengo respecto de la información que ese otro me puede dar, tengo que adquirir la capacidad en una comunicación, desarrollar, por ejemplo, las habilidades que supone entrevistar a otra persona, donde yo voy ahí con un objetivo. Entonces, al mismo tiempo que vamos desarrollando, complejizando las habilidades y las competencias en relación con la oralidad, también la escuela tiene que garantizar la apropiación del sistema de lectura, de escritura, para poder desarrollar competencias en relación con la lectura y la escritura. Es decir, los avances del lenguaje pusieron el eje en eso que se llama el enfoque comunicativo. La lengua está para comunicarse. La lengua oral, la lengua escrita. Y yo tengo que ser eficaz. La eficacia supone que yo tengo que producir un mensaje acorde a mi objetivo comunicativo. Por lo tanto, ese mensaje tiene que adecuarse al contexto, a la persona que lo va a recibir. Y estas son variables que yo tengo que tener en cuenta para poder comunicarme eficazmente. Y además lo que se planteó es que la unidad de comunicación en realidad son los textos. O sea, yo leo, escribo y comunico textualidad. Es decir, el trabajar con las palabras aisladas es más, digamos, un camino que eligió la escuela. ¿Ah? Y en realidad ese camino es el que se cuestionó. La unidad de análisis, se planteó que la escuela tiene que pasar a plantear como unidad de análisis el texto, porque eso es lo que circula en los intercambios, en los usos sociales de la lengua, tanto sea desde la oralidad como desde la escritura. Entonces, es cierto que la escuela tiene un desafío
particular en la progresión del sistema de escritura. De alguna manera continúa el desarrollo del lenguaje oral que se dio en la cotidianidad de esos grupos que de alguna manera comparten los primeros años con los chicos, pero además está el desafío específico de enseñar a leer y escribir, que se enseña a leer y escribir, no se enseña a hablar, pero sí se enseña a leer y escribir. Porque no sucede con el lenguaje escrito lo mismo que sucede con el lenguaje oral. Estamos en una comunidad de hablantes que le habla y el chico espontáneamente desarrolla el lenguaje oral. Está en una comunidad que lee, escribe, tiene posibilidad de interaccionar con textos, eso no es suficiente para que un chico aprenda a leer y escribir. El aprendizaje de la lectura y la escritura requiere de una intervención orientada, específica y dirigida a que el chico se apropie del sistema de escritura. Esto, bueno, está en discusión en relación con determinadas líneas o aportes de las ciencias. No nos vamos a centrar en esta discusión. En mi canal de YouTube, donde está disponible este encuentro, hay también otra clase en la que yo es el método psicogenético el culpable del fracaso de la alfabetización en Argentina. Uso esa palabra fracaso como interpelación. Interpelación porque lo que en realidad yo hice con esa clase es, de alguna manera, compartir reflexiones luego de leer una publicación que apareció en Infobae de una investigadora del CONICET, donde ya planteaba que los resultados que estamos obteniendo en el proceso de alfabetización que ofrecen las escuelas se debe a la aplicación del método psicogenético. Porque la escuela tiene ese doble desafío. Por un lado, lograr ese primer nivel de alfabetización que propone Wells, el nivel ejecutivo. Un chico tiene que apropiarse de la lógica de nuestro sistema de escritura, de esta tecnología que inventaron los griegos, este sistema de escritura que lo que hace es representar a través de grafía los sonidos del habla. En ese momento en la historia de la escritura, nosotros sabemos que sumerios, egipcios habrían creado otros sistemas de escrituras con otras legalidades. Y en este momento tenemos lenguas que tienen otras legalidades. Lenguas escritas, sabemos que las lenguas orientales tienen un diferente, es decir, que hay ideas que se representan. Otras que son mixtas, que representan aspectos sonoros y aspectos de ideas. Bueno, nuestro sistema de escritura es alfabético. Las letras representan los sonidos del habla. Entonces el chico tiene que adquirir competencias respecto de esto. Es el primer nivel que le permite tener una herramienta para después acceder a la capacidad de leer y la capacidad de escribir. Bueno, en este encuentro nos vamos a centrar en el desafío que supone no este primer nivel de alfabetización, sino todos los restantes. Ser un usuario competente de la lengua, que tiene que ver con el nivel funcional, pero también adquirir la capacidad de poder acceder al conocimiento que la sociedad ha construido, cosa que generalmente hacemos a través de la lectura, y este otro nivel que llamamos epistémico, que es el nivel que de alguna manera incluye a todos, porque si nosotros buscamos formar lectores críticos, ahí aparece un proceso de pensamiento donde el texto no se imprime pasivamente en la mente del lector, sino que el lector es invitado a una interacción con el contenido de ese texto. Pero además está la escritura. La escritura, precisamente, lo que buscamos es que la alfabetización ofrezca formar escritores competentes, es decir, que participen activamente del desarrollo de la cultura escrita de la sociedad en la que forma parte. Porque si solamente leemos lo que otros escribieron en un momento, no se va a enriquecer la cultura escrita de una comunidad. Entonces, vamos a centrarnos en esto, en este proceso de estos niveles informativo, epistémico, funcional, que la escuela ofrece para formar estos lectores y escritores competentes. Entonces, claro, describir la lengua no es suficiente.
A ver, para desarrollar la lectura, ¿qué se propone que se lea en la escuela? A ver, si yo adquiero competencia comunicativa a través de la lectura y de la escritura, lo que tengo que leer son los textos que circulan en la sociedad, ¿no? Ustedes dicen, oh, por ahí deben pensar cuando me escuchan, pero qué cosa obvia. Pero sin embargo, esa obviedad durante muchos años no estuvo presente en la escuela. Yo leía el libro de lectura. El libro de lectura era un libro que circulaba en la escuela. Entonces uno ahí tenía una poesía, tenía un cuento, tenía una descripción, o tenía una fábula, o tenía... El libro de lectura era un texto que circulaba solo en la escuela. Y entonces me dice, pero ¿por qué en la escuela hay un texto que no es el que se lee en la sociedad? ¿Qué textos circulan en la sociedad? Bueno, textos de poemas, cuentos, novelas, enciclopedia, el diario con sus diferentes, ¿no? Donde tenemos una noticia, donde tenemos un editorial, a mí me llega una carta, o, bueno, una invitación, leo una receta de cocina para cocinar algo, un folleto que promociona algo. Bueno, eso es lo que leemos, esos son los textos que circulan en la sociedad y leemos, bueno, esos textos son los que tienen que circular en la escuela. ¿Eh? Eh, Cuando se dice que la unidad de análisis pasó a ser el texto, bueno, es que nosotros producimos texto. Si yo dejo a mi familia, pongo compras en el supermercado y que hago una lista, ir al supermercado, bueno, huevos, leche, harina, pan, estoy produciendo un texto que se forma, no tiene una estructura oracional, son palabras, pero eso es un texto porque hay un propósito comunicativo que le dice al otro, esto es lo que hay que comprar, ¿no? Entonces, tenemos textos de ese grado de simplicidad formado por palabras, textos mucho más complejos, como lo que puede ser un ensayo sobre una situación que a mí me interesa y que leo. ¿Eh? O puede ser cuando me acerco a una novela, o a los cuentos de Cortázar, que a mí me gustaban tanto. Al que leí todos en ese momento de mi vida, o a las novelas, a las que a veces me acerco también. Entonces, donde ahí uno se acerca por una actividad que de alguna manera, espontáneamente, uno lo que quiere es, bueno, la satisfacción que a uno le da leer, ¿no? Estos cuentos extraordinarios que para mí escribió Cortázar, o las novelas, ese mundo que a uno le llega a través, esos otros mundos posibles que a uno le llegan a través de la literatura, por ejemplo, o el conocimiento del mundo a través de los textos, que ahí también me ofrece la escuela, o que yo por interés en determinada área me acerco, ¿no? Entonces, la idea es que circulen estos textos y que también circulen los diferentes propósitos con los que yo me acerco a un texto. Porque recién hablábamos de acercarse a un texto para disfrutar de ese mundo que la literatura me ofrece. ¿Eh? Pero también puedo acercarme para buscar información sobre algo, ¿m? Porque quiero conocer y aprender sobre algo. ¿M? A veces, bueno, me acerco por, de alguna manera, la imposición de lo que el mundo cotidiano me pide, ¿no? Yo hace 2 días recibí la carta de la prepaga, que yo siempre me la mandan para decirme cuánto me van a aumentar este mes y el otro. ¿Mm? A veces he recibido muy pocas, una multa de tránsito, ¿no? Entonces, bueno, ahí son usos que de alguna manera circulan en la sociedad y que yo tengo que ser competente para no quedar fuera, ¿no? No quedar de alguna manera aislado, ¿no? De los intercambios y los diferentes propósitos que los intercambios con la cultura escrita generan. ¿Mm?
¿Qué pasa respecto de la escritura? ¿No? Bueno, lo mismo. Es decir, así como yo leo los textos que circulan en la sociedad, produzco los textos, leo cuentos y puedo producir un cuento. Leo una novela y ¿por qué no producir una novela? ¿Eh? Me mandan cartas, ¿por qué no escribir una carta? ¿Eh? Eh, ¿Por qué no pensar en una receta que yo escribo a partir de que inventé algo en la cocina y digo, ay, a ver, varié una y escribo una receta, o porque inventé el modo de hacer algo? ¿Mm? ¿Por qué no escribir así como leo noticias, producir una noticia para un periódico moral en la escuela? O a veces hay eh, producciones de un diario escolar y un grado participa con determinado aspecto de ese diario escolar, o hacemos un evento y producimos las invitaciones para invitar a la comunidad al evento, o hacemos una campaña de concientización y producimos esos folletos donde convocamos a la comunidad a determinadas acciones. Hay muchas posibilidades. ¿Mm? Y donde en realidad ahí lo que se produce es escribir para alguien, ¿no? La psicología de la escritura plantea que la escritura o sea, se produce cuando yo tengo la intención de comunicar por escrito algo a alguien. Y lo que hago a partir de eso es tener claro qué tipo de texto voy a producir para saber cómo tengo que organizar ese texto, porque las formas textuales no preexisten. Las estructuras textuales, las formas que esas estructuras toman en los diferentes géneros. Una estructura narrativa, nosotros la encontramos en una novela, un cuento, pero también en una noticia periodística. Entonces, esos son sí conocimientos sobre la lengua que yo tengo que tener para que los adquiero en la medida que yo interacciono con los diferentes tipos de la lectura. También reflexiono qué diferencia tiene este texto con este otro. O sea, voy adquiriendo conocimiento sobre los tipos textuales, qué características tienen. Y ese conocimiento, obviamente, lo tengo que tener cuando yo paso a la escritura de una carta, de un folleto, de una receta, de una noticia, de un cuento. ¿Eh? Entonces, pero claro, si yo tengo claro cómo se produce un cuento, lo produzco, pero esa acción de escribir tiene más sentido si yo sé que lo va a leer otro. O sea, porque si yo escribo para el maestro que tengo ahí adelante, eso es una pérdida de sentido absoluta del acto de escribir. Yo no escribo para comunicarle a alguien que tengo ahí sentado a 4 metros. No, eso no tiene que ver con la, ¿no? Se desnaturaliza un poco el acto de la escritura, ¿no? Eh, por eso los diseños curriculares plantean de que el mejor camino didáctico para producir esto son los proyectos. En este encuentro no vamos a profundizar la característica de los proyectos de aula, que es un modo de gestionar la enseñanza dentro del aula. Ese modo obviamente no solo es para la lengua, es para todas las disciplinas, pero sí los diseños desde ese cambio, ¿no?, que se dio fines de los 80, sobre todo en la década del 90, está presente en los diseños curriculares de ahora, que se plantea que los proyectos son como un camino regio para producir este objetivo de generar lectores y escritores competentes. ¿Eh? Entonces, un proyecto de escritura tiene que ver con estos ejemplos que yo les dije, ¿no? Es decir, bueno, a ver, producimos. ¿Qué producimos? Bueno, una antología o un cuento entre todos, inclusive. O una antología donde grupos van armando cuentos y eso se publica, la antología de cuentos de tercer grado. O hacemos una campaña, ¿no?, de concientización respecto a los animales, podría ser, cómo cuidar a los animales. Bueno, hay toda, ¿no?, una cuestión de la buena alimentación, las cuestiones ambientales, ¿no?, respecto de los residuos. Hay muchas cosas que socialmente nos atraviesan y precisamente los proyectos lo que buscan es convocar a los chicos problematizando una situación que de alguna manera los atraviesa.
A veces la problematización o el problema lo traen ellos mismos. Señorita, esto, lo otro, o sea, comentan algo que ahí el docente toma, dice, uy, qué interesante esto para hacer un proyecto. A veces, si nos surge de los chicos, es el propio maestro que dicen, chicos, ¿vieron lo que pasó? ¿Vieron lo que...? Y de alguna manera convoca, es el docente que a través de su intervención anticipa algo, digo, esto a los pibes les va a interesar. Y de alguna manera ese interés lo lleva a plantear, bueno, ¿qué hacemos con esto? Por ejemplo, recuerdo en una escuela en la que trabajé como capacitador, que estaba cerca, en la zona de Chacarita, cerca de un puente que atraviesa, que permite pasar a través de las vías, esas vías que van paralelas al paredón del cementerio de la Chacarita. Y ese puente estaba muy deteriorado y de noche muy oscuro. Y ahí había habido situaciones de inseguridad. Entonces, eso se planteó como problemática del barrio. Y esa problemática convocó a una maestra que le planteó a los chicos de qué se podía hacer con eso. Y la idea es este derecho que tenemos los ciudadanos de peticionar a las autoridades, ¿no? Entonces, precisamente lo que se planteó es la necesidad de producir una mejora que supuso, o sea, ¿esto qué supone? Bueno, pero nosotros cómo llegamos a las autoridades, de qué manera, ¿no? Ahí lo que se produjo fue una carta, tal vez ese proyecto sea ahora, a lo mejor es a través de un mail, ¿no? Porque en realidad los nuevos formatos textuales suponen que introducimos en cómo circula la comunicación en las nuevas tecnologías. ¿No? No habría mucha diferencia en el texto que nosotros plantearíamos en un mail que dirigimos a las autoridades de una carta que fuera en papel. ¿No? Porque el grado de registro, esa adecuación a quién va a ser el destinatario del mensaje y de qué manera tenemos que producirlo para ser eficaces en el objetivo que nos proponemos. Esas son todas variables que pensamos con los chicos para ver, bueno, qué decimos, cómo lo decimos, de qué manera para producir el efecto que queremos. Y bueno, eso se produjo. A lo mejor si ustedes conocen la zona van a ver ese puente. Hasta la última vez que pasé de noche se veía pintado, iluminado, de blanco. También lo interesante y novedoso es que a veces las autoridades tienen buenas ideas. Del otro lado de ese puente se hizo un parque, una plaza. ¿Dónde? En el terreno del cementerio. Interesante transformar parte del cementerio en una plaza. Pero bueno, esos son los ejemplos, ¿no? Que todo se puede enseñar por proyectos, no necesariamente, porque la escuela ¿es exactamente igual la práctica social asociada con la práctica escolar? No es exactamente igual, pero sí podemos no renunciar a esto, no renunciar al sentido, por eso hablamos del enfoque comunicativo, al sentido que tiene aprender a leer y escribir, que es para comunicarse. Entonces, mantenemos ese sentido, pero obviamente los maestros también necesitan proponer situaciones didácticas en función de los contenidos que quieren enseñar, donde se sistematiza aspectos de la lengua. Pero es muy diferente. A ver, a mí me enseñaron los signos de puntuación. Punto, coma, punto y coma, signo de admiración, signo de interrogación. Bueno, ahora, es muy diferente que a mí me muestren, me describan, estos son los signos, a que reflexionemos sobre el uso de los signos en un texto que estoy produciendo. Por ejemplo, yo recuerdo un proyecto, situaciones que yo que estoy comentando son proyectos concretos que se produjeron en situaciones de capacitación donde yo funcionaba como capacitador en escuelas o en cursos fuera de servicio. O sea, cuando digo en la escuela, capacitación en servicio, capacitación fuera de servicio. Recuerdo que una maestra de quinto grado le había propuesto escribir una obra de teatro a los chicos. ¿Qué mejor oportunidad que una obra de teatro para entender que los signos de puntuación son fundamentales? Porque esos signos precisamente construyen el aspecto prosódico de la lengua. ¿No? Donde yo le estoy diciendo el aspecto prosódico, porque señal, ¿no? Refuerzo en la palabra con un recurso desde la oralidad, algo que es, ¿cómo lo transcribimos al plano de la escritura? Esa fuerza, lo que llama la fuerza ilocucionaria, de lo que digo, de cómo lo digo,
no de las palabras que uso, sino de cómo lo digo. Entonces, creo que es un ejemplo que sirve para entender qué diferencia hay en que a mí me describan y me los presenten, o que eso esté atravesado por las reflexiones que yo tengo que hacer para ser eficaz en un texto que estoy produciendo. O el adjetivo, ¿no? Porque a mí me enseñaron el adjetivo calificativo, o sea, ¿no? La adjetivación es la que me permite describir el sustantivo, ¿no? Las cosas del mundo. El adjetivo es cómo son las cosas del mundo. Bueno, yo puedo tener ese conocimiento conceptual, pero por ejemplo, si estamos escribiendo, leímos un cuento, y les proponemos a los chicos a ver cómo sería ese cuento si los personajes fuesen distintos. ¿Mm? Es decir, si el personaje que es envidioso deje de ser envidioso y pase a ser temeroso, o bondadoso, o caprichoso, ¿no? Es decir, nosotros usamos los adjetivos, estamos adjetivando, ¿no? Y los usamos para adjetivar a las personas. Por ejemplo, esta propuesta que se le hace a los maestros de pensar un cuento y leer un cuento, pero pensarlo distinto, modificando las características de los personajes, por ejemplo, es un recurso didáctico que me sirve para la adjetivación, pero en función de este propósito comunicativo que genera un nivel de reflexión sobre la lengua. Yo estuve leyendo los últimos documentos curriculares, propuestas curriculares de la Ciudad de Buenos Aires, y en realidad aparece todo esto que les estoy comentando, lo que yo digo que empezó en los últimos años de la década del 80 y que se plasmó en las sucesivas propuestas curriculares, ¿no? Aparece el tema de los proyectos, aparece el tema de los textos, de la competencia comunicativa, pero se pone mucho el acento en esto, en la reflexión metacognitiva, que fue una de las razones por las cuales se revitalizó la enseñanza por proyectos, porque hablamos de los proyectos desde hace un siglo en pedagogía, ¿no? Se van recuperando determinadas estrategias y se van enriqueciendo. Y este enriquecimiento que se dio en este último tiempo es porque los chicos a través de los proyectos reflexionan sobre, por ejemplo, cómo van logrando ese producto final, qué proceso lleva a que los chicos produzcan esta carta que me enviaron al gobierno de la ciudad. ¿Mm? O qué proceso supone armar estos cuentos que después lo vamos a editar en una antología. O sea, los proyectos en general requieren de una secuencia de intervenciones, de un tiempo prolongado, un mes, 2 meses, a veces pueden llevar un cuatrimestre, que supone anticipar acciones. Y a veces en esa anticipación yo puedo haber anticipado algo que en el medio voy modificando, ¿no? Voy evaluando, diciendo, esto nos habíamos propuesto, a lo mejor es muy complejo, facilitémoslo, o esto habíamos propuesto, pero para mí, para el objetivo que queremos lograr, a lo mejor conviene hacer esto u otro. Entonces, indudablemente, ya ustedes me están escuchando y pueden pensar que estamos trabajando en las funciones ejecutivas. Los proyectos suponen de una planificación compartida entre docente y alumno que supone ir desarrollando a través de las sucesivas evaluaciones las funciones ejecutivas, que son precisamente las que también permiten planificar, llegar a un punto e ir en el camino evaluando si voy acertadamente para el logro de ese objetivo. Pero además lo que permiten es la reflexión sobre aspectos de la lengua. El chico adquiere una competencia oral sin necesidad de reflexionar sobre las características de la lengua para ser eficaz en la escritura. El aprendizaje de la lengua escrita requiere una reflexión sobre los niveles del lenguaje. Y así como un chico reflexiona sobre los sonidos del habla, que es esta famosa conciencia fonológica, que es la que le permite adquirir las reglas de conversión grafema-fonema, también el chico, hay textos que hablan de conciencia sintáctica, que precisamente es esta reflexión sobre cómo producir un enunciado, cómo organizar sintácticamente un enunciado para ser más eficaz en mi propósito comunicativo, para que el otro lo entienda y que no pase esto que nos pasa cuando a veces leemos un texto y decimos, no entiendo,
Bueno, porque por ahí no está bien estructurada la frase y eso va a hacer que el texto sea confuso. ¿Por qué hablamos de conciencia prosódica? Porque los chicos precisamente tienen que tomar conciencia de que eso que dicen espontáneamente cuando preguntan, cuando se asombran por algo, eso requiere de una reflexión para saber cómo tengo que producir un texto para que el que lo lea pueda darle la intencionalidad de emoción, de pregunta que se espera que el otro pueda comprender. Entonces, por eso, en el diseño se hablaba de esos momentos de sistematización, donde yo reflexiono sobre los aspectos de la lengua que me permiten obtener un conocimiento lingüístico acerca, bueno, del lenguaje, de los aspectos sintácticos, porque los aspectos fonológicos se ponen en juego en este primer nivel de alfabetización. Pero a lo largo de todo el recorrido de la escuela, yo voy complejizando mi conocimiento sobre aspectos sintácticos gramaticales, voy complejizando mi nivel léxico, las palabras que yo conozco, y además voy complejizando mi nivel semántico, es decir, sobre el conocimiento y comprensión del mundo que me rodea. ¿Mm? Entonces, eh, bueno, creo que aquí hemos llegado. Eh, Queda por profundizar la metodología del trabajo por proyectos, que, aclaro, no es el único modo de intervenir en el aula, y no es la única disciplina, ¿no?, en la que puede aplicarse esta metodología. Pero bueno, esto lo vamos a abordar en otro momento. Dejamos aquí.